En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos, en este día. Continuamos estudiando el libro de Amós. Ahora revisaremos el capítulo 8 y para esto lo dividiremos en tres partes principales. De los versos 1 al 3, que habla acerca del acercamiento de la ruina de Israel. Del 4 al 10 habla de la opresión reprobada. Y de 11 al 14 habla acerca del hambre de la palabra de Dios. Los versos del 1 al 3 dicen de esta manera: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová, el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en cilicio. Amós vio un canasto de fruta estival recogida y preparada para ser comida, lo que significa que el pueblo estaba listo para ser destruido, que el año de la paciencia de Dios estaba llegando a su fin. Las frutas de verano no durarán hasta el invierno, deben usarse de inmediato, pero estos juicios no sacarán de ellos ningún reconocimiento, sea de la justicia de Dios o de su propia injusticia. Los pecadores protegerán el arrepentimiento cada día, porque piensan que el Señor tarda en sus juicios. Los versos del 4 al 10 dicen: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y acicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. Quiere decir esto que el rico y el poderoso de la tierra eran los más culpables de la opresión y los principales
en la idolatría. Estaban cansados de restricciones de los días de reposo y de las lunas nuevas, y deseaban que terminaran porque no se podía hacer ningún trabajo corriente en ellos. Este es el carácter de muchos que son llamados cristianos. El día de reposo y la obra del día de reposo son una carga para los corazones carnales. Será profano o contado como día pesado, pero podemos gastar mejor nuestro tiempo en comunión con Dios. Cuando estaban ocupados en los servicios religiosos, estaban pensando en los negocios, estaban cansados de los deberes santos, porque sus negocios del mundo aún valían más para ellos. Son extraños para Dios y enemigos de sí mismo los que aman los días de mercado más que los días de reposo, los que preferirían estar vendiendo trigo en lugar de adorar a Dios. No tienen consideración al hombre, quienes perdieron el sabor de la piedad, no retendrán por mucho tiempo el sentido de la honestidad común. Engañan a quienes tratan, se aprovechan de la ignorancia o necesidad del prójimo en su tráfico en que casi comprometen al pobre que trabaja. Podríamos testimoniar del fraude y codicia que en forma tan numerosas hacen que el comercio sea una abominación para el Señor, sin tener que asombrarnos al ver tantos comerciantes atrasados en el servicio de Dios. Pero el que desprecia al pobre reprocha a su hacedor, porque en cuanto a él, el rico y el pobre se encuentran. Las riquezas que se obtienen por la ruina del pobre traerán ruina a los que las obtengan. Dios recordará su pecado contra ellos. Esto habla de los hombres inmisericordiaces e injustos, que son miserables sin duda, miserables por siempre. Habrá terror y desolación por todas partes. Vendrá a ellos cuando menos lo piensen. Así pues, inciertos son todos nuestros consuelos y goces de criaturas. Hasta la vida misma, en medio de la vida, estamos en la muerte. ¿Cómo será el lamento en el día amargo que sigue a los placeres pecaminosos y sensuales? Por último vemos versos 11 al 14, que dice así: He aquí, viene días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes al mar, a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice es que he aquí una señal del tremendo descontento de Dios. En cualquier momento
y mayormente en tiempo de problema, el hombre de la palabra de Dios es el juicio más pesado. Para muchos esto no es aflicción, pero algunos lo sentirán mucho y viajarán muy lejos para oír un buen sermón. Sienten la pérdida de la misericordia que otros neciamente alejan pecando. Pero cuando Dios visita una iglesia descarriada, sus propios planes y empresas para hallar un camino de salvación no les servirá de nada, y el más amigable y celoso perecerá por falta de agua de vida que solo Cristo puede dar. Valoremos nuestras ventajas, procuremos beneficiarnos de ellas y temamos alejarlas del pecado. Toda esta porción habla respecto a la conducta de Israel, que se olvida de Dios, se olvida de poner por obra la palabra de Dios y prefiere sus negocios y sus comercios que estar en la casa de Dios. Muchos hemos tomado este tipo de conductas como cristianos e hijos de Dios. Lo mismo, tenemos preferencia a nuestras cosas, a nuestros negocios, a nuestros trabajos, a nuestros placeres, a nuestras cosas que nos agradan y que nos hacen sentir bien, que buscar a Dios, que estar en la casa de Dios, que hacer la palabra de Dios, que vivir y practicar los mandamientos del Señor. Preferimos eso. Y llegará un momento en que Dios nos llamará a cuenta cuando nos diga y nos pregunte qué hemos hecho con la obra de Dios, qué hemos hecho con la palabra de Dios, qué hemos hecho con los mandamientos de Dios. Entonces responderemos como el joven rico que dijo: Señor, ¿para qué me preguntas eso si todo me lo sé? Ah, sí, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Todas las riquezas que hemos acumulado o que tenemos, Dios nos pedirá cuenta de todo ello, hermano. Tengamos cuidado, pues, que no seamos hallados haciendo tareas del mundo, tareas para beneficio de la carne, y en vez de preocuparnos por nuestra vida espiritual, por la comunión con Dios cada día, y de acudir a la casa de Dios para darle honra y gloria cada día. Dios nos ayude a cumplir con su palabra, con sus mandamientos, para que seamos bendecidos y no maltratados, arrastrados por la sentencia de Dios, por cuando Dios nos llame a cuenta, nosotros con gusto podemos responder. Podamos nosotros decir y oír la palabra que Jesús mencionará: Oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gózate en la presencia de tu Señor. Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los prospere en todo lo que hagan, y apartemos el tiempo para Dios.